la patria, se abre la sesión. Le ofrezco la palabra a la abogada secretaria para que dé lectura a la cuenta. No hay documentos de la cuenta de presidente. No hay cuenta. Bien. El acta de la sesión número 44 se declara aprobada y así todas las precedentes que no han sido formalizadas en esta sesión. El acta de la sesión 45 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. Bien. Hoy estamos citados para votar las acusaciones constitucionales, las reformas constitucionales, pero vamos a esperar a votar porque no tenemos quórum para votar. Para votar 4. Somos 3. No, esperemos que lleguen los demás. Primero vamos a ver si hay indicaciones presentadas. Hoy día se da cuenta un proyecto de mi autoría, la sala sobre lectura, que lo vamos a poner en tabla. Siéntate nomás, Flor, sí. ¿Sí? El suyo. El mío. Dijo ahora en varios la propuesta de hacer un homenaje a Alejandro Sieveking. Sí, ahora, si quieres. No te preocupes. Pide a la Juanita indicación. ¿Sí? Chuta, ¿por qué? ¿Alguna...? Ah, puede ser. Le ofrezco la palabra a la diputada Carolina Marzán. Buenos días a todos los presentes. Un gusto saludarlos y que nos acompañen esta mañana. Gracias, presidente. Quería proponerle a los diputados y diputadas, por su intermedio, y a usted, por supuesto, poder hacerle un homenaje al dramaturgo chileno Alejandro Sieveking. Bueno, la razón, yo creo que es... quizás para mí puede ser un poco natural y evidente, pero es un gran dramaturgo que tenemos la fortuna de tenerlo vivo entre nosotros, de que entre su cantidad innumerable de obras teatrales, una en particular, La Remolienda, es una de las obras, creo que si no la más reproducida, montada en este país, no solamente por compañías profesionales, sino que además por establecimientos educacionales, por su riqueza de lenguaje, por su tema costumbrista, por su identidad. Entonces me gustaría que se pudiera aprobar la posibilidad de que como Comisión de Cultura le pudiéramos hacer un homenaje a este gran autor, dramaturgo chileno Alejandro Sieveking. Muchas gracias, presidente. Bien, como no tenemos quórum para adoptar decisiones, vamos a suspender por 5 minutos y así luego adoptamos acuerdos sobre ese y otras materias. ¿Podemos Sí. conversar algo que Sí. de la reunión? Bien, suspendemos. Con respecto a esa indicación. Bien, le ofrezco la palabra a Matías para que nos ilustre. No. Mira, se pone color rojo aquí al lado. No sé. Ahí sí, bien. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo no soy residente en esta comisión. Mi especialidad es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, y por esa razón he sido convocado yo para liderar este trabajo que hicimos con Pedro. El encargo de la comisión fue o más bien, más que determinar, entregar elementos para que la comisión pueda definir si es que el contenido de 5 proyectos de reforma constitucional que están en esta comisión fue objeto de la consulta previa indígena que fue impulsada por el gobierno de la presidenta Bachelet el año 2017. Vamos a hacer lo que hicimos nosotros en este informe fue básicamente una primera parte donde explicamos el origen, la naturaleza y el contenido del estándar internacional en materia de consulta previa indígena.
para establecer, en definitiva, el deber de consulta previa indígena que tiene el Estado en general y en particular el Congreso Nacional. Luego describimos el proceso, el origen y el proceso en general de consulta previa indígena del año 2016 y 2017, enmarcado en el proceso constituyente impulsado por la presidenta Bachelet, y terminamos con una breve exposición de los elementos centrales de cada uno de los proyectos que están en esta comisión y lo contrastamos con los acuerdos que se alcanzó en ese proceso. ¿Bien? Entonces, bueno, se trata entonces de elementos para que ilustrar a la comisión respecto de la inquietud, la pregunta que le planteó a la biblioteca, y por cierto nosotros no vamos a decir tienen que consultar o no tienen que consultar, porque no es el rol de la comisión. Perdón, no es el rol de la biblioteca, sino que el rol de la comisión. Bien. Voy a tratar de hacer esta presentación en no más de 10 minutos. Referirme primero entonces a la consulta previa indígena a partir del estándar internacional. La consulta previa indígena ingresa indiscutiblemente al ordenamiento jurídico chileno a partir de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT el año 2009, ¿no? Un año después de su ratificación. ¿Qué es la consulta previa indígena? La consulta previa indígena es un instrumento de doble faz. Por un lado, busca permitir la participación de los pueblos indígenas en las decisiones políticas que puedan afectar sus intereses y sus derechos. Y, por otro lado, es un mecanismo de protección de los derechos e intereses indígenas en un contexto de interculturalidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando aceptamos que existen culturas distintas dentro de una sociedad, se acepta que hay cierta opacidad entre las mismas, ¿cierto? Que no son transparentes la una a la otra, y por lo tanto la consulta viene a ser el mecanismo para que dialoguen esas culturas que encuentran cierta opacidad cuando cuando se encuentran hay cierta opacidad, ¿no? Entonces la consulta es ese mecanismo. Entonces es importante tener presente eso porque se trata de un mecanismo de diálogo intercultural. No es simplemente un mecanismo para escuchar opiniones, ¿no? No es simplemente un mecanismo para entregar información. Eso está bastante claro en el desarrollo que han hecho los organismos de control, tanto de Naciones Unidas, especialmente el mandato especial para pueblos indígenas, el relator especial para pueblos indígenas, que ha sido recogido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en la sentencia del caso Sarayaku. El relator especial de Naciones Unidas se ha referido en particular a la cuestión de la consulta previa, que la consulta previa, antes de entrar a esta segunda parte, la consulta previa es respecto de las medidas administrativas, pero también de las medidas legislativas. Y las medidas legislativas son, por cierto, las leyes, ¿no? La consulta, como dice su nombre, es previa, y por lo tanto se entiende que lo que debe ser consultado son los proyectos de ley. Y esa obligación ha sido desmenuzada, por decirlo así, por el relator especial de Naciones Unidas, afirmándose también en los desarrollos que ha hecho los organismos de control de la OIT, que señalan que básicamente lo que debe ser consultado son los proyectos de ley, que no se agota en las ideas matrices de los proyectos de ley, sino que lo que tiene que ser consultado efectivamente durante todo el proceso de tramitación son los cambios significativos que se hagan al proyecto original, lo que incluye, por cierto, las indicaciones, ¿no? Incluso en la práctica ha sido así. El gobierno, hay varios proyectos en que el gobierno ha hecho consultas de anteproyectos antes de ingresarlo a la tramitación legislativa en el Congreso, e incluso hay un caso en que ha consultado indicaciones que ha propiciado en proyectos de indicaciones de envergadura en proyectos que afectan a pueblos indígenas. Aquí quiero citar al relator cuando dice: los pueblos indígenas deberán ser consultados previamente en todas las fases del proceso de producción normativa, y estas consultas no deben ser restringidas a propuestas iniciales, siempre que tengan relación con las ideas matrices, ¿no? Que son aquellas, las ideas matrices cuando afecten, en el fondo cuando se trate de proyectos cuya idea matriz afecten en forma directa o puedan afectar en forma directa a los pueblos indígenas. Bien, ese es más o menos un resumen del estándar internacional. En el informe que preparamos está explicado, y tenemos otros informes donde está explicado con mayor profundidad este estándar. Luego, en la segunda parte, como les mencioné, se refiere a la consulta constituyente indígena, que se desarrolla a partir del proceso constituyente impulsado por la presidenta Bachelet,
dentro del cual se anidó un proceso constituyente indígena, ¿no? Que tuvo una participación significativa de comunidades y personas indígenas, y en el cual se identificaron ciertos elementos como intereses primordiales de los pueblos indígenas. Y a partir de esos intereses primordiales de los pueblos indígenas que están identificados en el informe final de ese proceso, la sistematización final de ese proceso constituyente indígena, es que el gobierno anterior propicia este proceso de consulta constituyente, ¿no? Que toma los principales elementos de ese proceso y los consulta, y que son reconocimiento constitucional y participación política, que lo ven en esa ficha. Y dentro de el reconocimiento constitucional está reconocimiento de pueblos indígenas, reconocimiento de derechos territoriales y derechos lingüísticos y culturales, ¿no? Entonces, son derechos lingüísticos y culturales. Y una apartado sobre participación política propiamente tal. En este diapositiva que les puse acá es para un poco explicar la metodología que utilizamos, que básicamente dividimos los diferentes temas en cada uno de los grandes segmentos en que fue dividida esta consulta. Les asignamos un número y después con ese número verificamos cuál era, si es que cabía o no dentro de la idea matriz del proyecto que se utilizó. Número romano. Además, sí, el número romano. Además, confeccionamos en el informe, pueden ver una tabla donde el proceso de consulta constituyente terminó en acuerdos totales, acuerdos parciales y temas que no se llegó a acuerdo y temas que fueron levantados por los propios indígenas que no fueron parte de la consulta, o sea, que surgieron en la consulta a partir de la iniciativa de los indígenas y que no eran parte de lo que el gobierno les consultó. Y entonces eso lo identificamos con esos números romanos, identificamos los acuerdos para ver en cuál de esas casillas se podía identificar. Y luego verificamos el contenido de los proyectos de ley. Entonces, la primera conclusión a la que llegamos es que los proyectos de ley que están en esta comisión, el texto de los proyectos de ley no fue sometido a consulta. Lo que fue sometido a consulta fue las propuestas del gobierno emanadas de la síntesis del del proceso constituyente. Eso fue lo que fue sometido a consulta. Y ese proceso de consulta no fue sometido a ese proceso textos concretos de proyectos de ley, sino que propuestas un poco más generales, en un lenguaje menos técnico, ¿no? Por ejemplo, para ponerles un ejemplo de cómo fue sometido, del tipo de texto que fue sometido, no, creo que no puse acá, no lo encuentro en este momento, pero es... Aquí tenemos, por ejemplo, el acuerdo respecto a reconocimiento de preexistencia. Dice el primero, el número 1 de la primera celda. Se llegó a acuerdo total respecto a que el Estado reconozca la preexistencia de los pueblos indígenas que habitan el territorio. Además, reconoce que los pueblos indígenas son los descendientes de los pueblos que habitaban el territorio del país desde los tiempos ancestrales y precolombinos, que conservan su cultura, siendo para ellos la tierra, territorio, el fundamento principal de su existencia y cultura. O sea, como ven, no es propiamente un articulado el que fue acordado, pero sí ideas bastante concretas de hacia dónde tendría que avanzar esa propuesta normativa. Bien, con eso en mente, revisamos el contenido de los diferentes proyectos. Entonces tenemos el primer proyecto, reforma constitucional que consagra dominio público sobre los recursos genéticos y reconoce los derechos sobre conocimientos de comunidades. Como les señalé recién, no fue objeto de consulta. Sin embargo, existe el tema, hay un macro tema, por decirlo así, que fue consultado, que es el deber estatal de preservar y fomentar conocimientos y prácticas culturales respetando la autonomía indígena dentro de los límites constitucionales, que es el tema 9, ahí que identifican en la tercera columna, segunda casilla. Y en este ámbito hubo un acuerdo completo entre las partes, entre el pueblo indígena y el Estado en esa consulta. Sí, la verdad es que está un poco pequeño el...
Todo esto está impreso en el informe lo que pasa es que lo mandamos la semana pasada. No sé si estará ahora en sus carpetas. Ujú. 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 Sí. ¿Se puede hacer crecer el computador y la letra? Ya, eso. Entonces, el proyecto sobre recursos genéticos, claro, es posible entenderlo como comprendido en este tema que se consultó. No es que el texto, quiero insistir en eso, no es el texto que haya sido consultado, sino que puede estar comprendido en eso. Y en este tema nosotros identificamos un acuerdo, que es el acuerdo deber del Estado de preservar y fomentar el desarrollo de los conocimientos tradicionales y las prácticas culturales de los pueblos indígenas, respetando su propia autonomía y sus derechos fundamentales, siempre que no sean incompatibles con los derechos reconocidos en la Constitución, ¿no? Eso sería el acuerdo que hay en el tema en el cual podría uno incorporar la idea matriz de este proyecto. El mismo ejercicio hicimos respecto de los otros 4 proyectos. Respecto del proyecto constitucional sobre patrimonio histórico y cultural, cuyo objetivo es agregar una nueva causal a los límites que la Constitución nos autoriza a imponer al derecho de propiedad en función del ejercicio, en función de, valga la redundancia, la función social de la propiedad, que autoriza la limitación por ley del ejercicio de derecho de propiedad en función de la protección del patrimonio histórico-cultural de nuestro país. Este proyecto no fue objeto, al igual que los demás, de la consulta constituyente indígena, y su idea matriz no parece haber sido objeto de la consulta. No logramos identificar ni un tema ni un acuerdo que cupiera en este proyecto. Reconoce a los pueblos originarios el carácter multicultural de la nación chilena. Se refiere en la propuesta valora la multiculturalidad, entendiendo que esta configura la esencia y las raíces de la nación chilena y reconoce la diversidad y la existencia de los pueblos originarios. Evidentemente esto sí fue objeto del proceso de consulta. Se enmarca, ¿cierto?, en el primero, del que ya les mencioné, ¿cierto?, el reconocimiento de preexistencia, con un acuerdo completo alcanzado en torno a la idea que se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas que habitan el territorio y reconociendo, ¿cierto?, que son los descendientes de los habitantes precolombinos, ¿no? En cuanto al que modifica el artículo 19, número 25, con el objeto de establecer como deber del Estado la protección del patrimonio natural y cultural, se identifica también que el tema se abordó en el tema número 8, que es el que está acá, reconocimiento y protección de los derechos culturales y lingüísticos y el patrimonio, y se identifica también un acuerdo completo que aparece como más específico respecto al carácter indígena del patrimonio referido, ¿no? Les leo, dice, incluye el acuerdo completo a este respecto incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, se refiere a la de los indígenas, como lugares arqueológicos, históricos, objetos, ceremonias, tecnologías, artes visuales, interpretativas y literatura. Mientras que el proyecto simplemente habla del deber primordial del Estado de proteger y resguardar el patrimonio cultural y natural de la nación, ¿no? Y finalmente, el proyecto que establece la reforma constitucional que consagra el respeto por la lengua castellana y los idiomas de pueblos originarios. También identificamos este tema tanto en el tema 8 como en el tema 9. Y al respecto se alcanzaron 5 acuerdos en la consulta previa indígena. Estos son derecho a conservar, fortalecer y desarrollar las lenguas indígenas, derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus idiomas, deber del Estado de tomar medidas para que permitan el ejercicio del derecho a conservar, fortalecer y desarrollar el idioma, el deber constitucional del Estado en orden a preservar la diversidad lingüística de los pueblos indígenas y el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas oficiales en los territorios que habitan los indígenas. Son 5 acuerdos en torno a esta cuestión, mientras que el proyecto mencionado señala que es deber del Estado promover el respeto y la preservación de estos idiomas en tanto expresión de la tradición chilena. Expresión cultural de la tradición chilena. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, Matías, ¿no? Matías, no sé si hay alguna consulta. Diputado Alarcón. Derecho
derecho a conservar, fortalecer y desarrollar historia, identidad cultural y costumbres, implica, Ujú, ¿cierto? ujú. Mirado desde el feminismo y también desde el animalismo, hay determinadas costumbres antiguas que no son muy aceptables, como el caso del rodeo, ¿ya? Y seguramente también, de repente, desde el tema de las culturas actuales, que hay cuestiones desde el punto de vista del feminismo que ya no son consideradas costumbres aceptables. De veras. Ya, mi punto de vista es ese, que yo para poder graficarlo veo dos temas. Uno, el tema de los animalistas, que hay determinadas costumbres que desde esta época no son aceptables ni promocionables, como por ejemplo el tema del rodeo. Ahí hay un conflicto, ¿cierto? Yo quiero ver que aparezca un poco esa precaución ahí en lo escrito. Segundo, el tema del feminismo también implica ciertas costumbres epocales que ya en esta época no son consideradas ni valorables. Al contrario, se tiene como sospecha de que eso en esta... Y ahí hablo del feminismo. Entonces, porque en síntesis, no se puede entregar como fardo cerrado la aceptación cultural de otros momentos históricos. No sé cómo expresar, pero ¿se entiende? Perfecto, eso es lo que quiero decir. Sí, aparece ese en alguna parte. Gracias. Pero ojo que este es el informe de la biblioteca respecto del proceso constituyente y su coherencia con, o la coherencia de la reforma o la incardinación de estos proyectos de reformas constitucionales en el marco del proceso constituyente. Pero miren, yo le invito a que empecemos a deliberar sobre los proyectos. No nos olvidemos que estos proyectos van a volver a la Comisión de Constitución. Yo entiendo que Matías nos hace una prevención que es importante, y es que estos proyectos no han sido sometidos a consulta, pero hay un problema previo, precedente, y es que el Congreso no ha dictado una norma para establecer el procedimiento de consulta. Y por tanto, prácticamente muy pocos proyectos que se discuten en sede legislativa, que tengan origen en sede legislativa o sede parlamentaria, porque el Poder Ejecutivo es el colegislador, aunque en realidad es el legislador principal, no son objetos de consulta. Para que, yo no sé si la biblioteca está de acuerdo conmigo, pero el 99% de los proyectos que debiesen ser consultados, que tienen origen en moción, no son sometidos a consulta. Salvo que se invite a hacer un paro de abogados, algún representante de comunidades, pero no son objetos de consulta. No tenemos antecedentes de algún proyecto o iniciativa que provenga desde el Congreso que haya sido sometido a consulta. Me consta. Los del Ejecutivo sí, porque tienen un procedimiento, herramienta. El Congreso está en deuda ahí en la dictación de una norma que permita regular y habilitar el proceso de consulta. Entonces, pero como a este proyecto a estos proyectos les queda otro trámite reglamentario, que es la Comisión de Constitución, vamos a proceder a revisar los textos, a ir votando y a ver las indicaciones que se hayan presentado, con la libertad que podemos. Yo le pido a la biblioteca que nos acompañe, porque hubo algunas precisiones que hizo ahí que creo que serían buenas incorporarlas como indicación. Le ofrezco la palabra a la diputada Marzán. Brevemente, mira, hola, buenos días. A lo mejor lo dijo y puede ser que no lo haya escuchado. ¿Cuánto tiempo este trabajo de la consulta previa, cuánto tiempo dura o duró, más o menos? Y lo otro que me gustaría saber es que usted habló de que en algún momento se trabajó un anteproyecto de ley. ¿Eso durante qué etapa? ¿Cómo es el protocolo de ese trabajo? ¿Si es habitual que se haga? ¿Y por qué lo pregunto? Porque en algún momento, discutiendo otro proyecto en otra comisión, se objetó la presentación de un anteproyecto, diciendo que no correspondía. Entonces estoy tratando de armar el tema legislativo, porque me parece que en la medida que tú vas armando, vas consultando, las cosas pueden ir perfeccionándose. ¿Ya? Entonces, un poquitito, si me puedes aclarar eso. Muchas gracias. Un momento. Diputado Alarcón. Con respecto a lo que traté de expresar dentro de mi dificultad de expresión, ¿eso procede como pregunta para el tema que estamos hablando? ¿O está tocada en algún punto de decir lo que usted expuso? Claro que es procedente de lo que usted dice. Yo creo que tiene bastante razón. Lo que digo es que el informe de la biblioteca se refería a otra cosa, pero no es que sea improcedente, efectivamente. Yo hablo de mi dificultad de expresión también. Diputada Matías.
Bien, al diputado Alarcón, indicarle que el tema, la problemática sobre las costumbres que violentan derechos constitucionales o derechos fundamentales fue abordada durante el proceso de consulta. Y de hecho, específicamente respecto a este tema 9, el acuerdo dice siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos en la nueva Constitución. O sea, está reconocido el límite de los derechos fundamentales y también el derecho internacional, desde donde proviene la obligación de consulta previa indígena, también pone como límite al ejercicio de los derechos tanto culturales como territoriales, jurisdiccionales, etcétera, en fin, los derechos políticos en general de los pueblos indígenas, como límite los derechos humanos internacionalmente reconocidos. O sea, es un tema que está, que es parte de la discusión y que es en concreto parte de los acuerdos, ¿no?, que se alcanzaron en el proceso de consulta. Respecto de lo que preguntaba la diputada Marzán, el proceso de consulta previa, como señalaba el diputado Díaz, presidente, efectivamente el Ejecutivo tiene un procedimiento de consulta en el Decreto Supremo número 66. Y ese decreto de consulta contempla un procedimiento que tiene por orientación alcanzar un acuerdo con los pueblos indígenas, que es lo que exige el estándar internacional, y por lo tanto tiene diferentes etapas, que son entrega de información, espacio, tiempo para que las comunidades deliberen internamente de acuerdo a sus propios procedimientos, tiempo para las contrapropuestas de las comunidades, tiempo para las contrapropuestas del Estado y finalmente espacio para llegar a un acuerdo, ¿no? Ese proceso varía, a pesar de que tiene plazos establecidos para cada etapa, también contempla una cláusula de flexibilidad que permite a las partes otorgar prórrogas en las diferentes etapas. Normalmente un proceso de consulta relativo a un proyecto de ley suele tomar entre no menos de 6 meses y 1 año, ¿no? ¿Por qué estos plazos están extendidos? Primero, por la finalidad de la consulta, que es lograr un acuerdo, y eso supone ciertos espacios de intercambio, supone también, además, entregar la información de una manera que sea digerible para las comunidades, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en el caso de las consultas que se refieren a medidas legislativas, son consultas normalmente de carácter nacional, porque afectan a todos los pueblos indígenas del país, de Arica, comunidades aymaras, comunidades quechua, a las comunidades de los canales australes, ¿no? Entonces eso hace que el proceso tenga complejidades no menores. Respecto al anteproyecto, presidente, solo para terminar eso, a partir de las recomendaciones que ha hecho el relator especial de Naciones Unidas a Chile en forma directa y específica y convocado por el Estado de Chile para prestarle asesoría, se ha establecido esta práctica de consultar los anteproyectos, que quiere decir formular las ideas matrices del proyecto y en general un articulado también, ¿no? ¿Cierto? Un proyecto en el fondo, antes de presentarlo al Congreso, presentarlo a las comunidades para llegar a un acuerdo respecto de las cuestiones centrales del proyecto, y luego ese anteproyecto se convierte en proyecto de ley ingresado al Congreso. Bien, probablemente cuando tengamos el Consejo de Pueblos Indígenas aprobado por ley, el Congreso podrá hacer la consulta vía esa vía. Bueno. Bien, vamos a iniciar la votación. Sí, una redundancia necesaria. O vía ese medio. Bien, vamos a iniciar la votación. Vamos a partir votando en general la primera reforma constitucional, la contenida en el boletín 10.281-07, que es la reforma constitucional que reconoce a los pueblos originarios el carácter multicultural de la nación chilena. Hay presentadas 2 indicaciones, pero la primera votación es, por cierto, en general, como es de rigor. Le voy a pedir a la abogada secretaria que tome la votación. Votación en general, supongo que todos la leímos. Sí. Está en su carpeta. ¿No quiere que la lea nada más? Ya. Vamos a votar entonces. Está el comparado. ¿Tienen Sí, comparado? todos tienen en comparado sus sus carpetas. Faltan las indicaciones que ingresamos hoy día, ahora, pero está la de la diputada Marzán, pero es la votación en general. Ya. Estas son modificaciones al artículo 1 de la Constitución. Diputado Alarcón. Sí. A favor, eso es. Diputado Bernales. Diputado Celis, Coque, diputado Fuenzalía. Diputado Labra. Está. Diputada Marzán. Diputada Santibáñez. Más que a favor.
Diputado Trisotti. Presidente. A favor. Unánime. Aprobada en general por unanimidad. Vamos a pasar a leer el texto del proyecto y la indicación de las indicaciones presentadas. Vamos a votar al tiro ya, en particular. ¿Tiene la indicación por ahí, la del diputado Díaz? El texto del proyecto es el siguiente. Artículo único. Agréganse los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo en el artículo primero de la Constitución Política de la República. La primera, el boletín 10281. El tenor del proyecto es el siguiente. El Estado valora la multiculturalidad que configura la esencia y las raíces de la nación chilena y reconoce en esa diversidad la existencia de pueblos originarios como el mapuche, aymara, rapanui o pascuense, las comunidades atacameñas, quechuas, collas y diaguitas del norte del país, las comunidades cahuascar o alacalufe y las yamana o yagán de los canales australes. El Estado deberá respetar, rescatar y preservar el acervo cultural de las comunidades indígenas, su cosmovisión o costumbres ancestrales y garantizar sus derechos territoriales. Una ley de quórum calificado establecerá un estatuto que regule este deber del Estado que esta Constitución reconoce como derecho a los pueblos indígenas. Vamos a leer las indicaciones ahora. Hay dos indicaciones a este proyecto. Una es de la diputada Marzán, que es para incorporar los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo. O sea, viene a reemplazar este proyecto por lo siguiente. La nación integra a los pueblos originarios como parte esencial de la configuración de la cultura del país. Es deber del Estado respetar, rescatar y preservar el acervo cultural de los pueblos originarios, su cosmovisión o costumbres ancestrales y otorgará debida protección al ejercicio legítimo de sus derechos sobre la tierra. Una ley de quórum calificado establecerá un estatuto que regule este deber del Estado. El diputado Díaz presentó una indicación sustitutiva al texto del proyecto del siguiente tenor. Artículo único. Esa no la tienen porque me la entregaron hoy día en la mañana, la tengo yo. No llegó para el comparado esa. Sí, la voy a leer ahora. Agréganse los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo en el artículo 1 de la Constitución Política. El Estado reconoce la diversidad y la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de los pueblos, comunidades y personas indígenas a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, idiomas, instituciones, cosmovisión y costumbres ancestrales, sus tradiciones y acervo cultural. Los órganos del Estado deberán promover, preservar y respetar su integridad, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación intercultural. La ley deberá proteger las tierras y derechos de agua de las personas y comunidades indígenas. Bien, se ofrece la palabra. Sí. Diputada Marzán, le ofrezco la palabra para que... Con respecto a la indicación, con respecto al inciso tercero, que dice una ley de quórum calificado establecerá un estatuto que regule, queda igual, pero se elimina la última parte que dice que esta Constitución reconoce como derecho a los pueblos originarios, de indígenas, perdón, porque un deber del Estado necesariamente implica un derecho. Entonces, básicamente, por eso la eliminamos. Sentíamos que era como que ya estaba incorporado en la que la ley, un quórum calificado establecerá un estatuto que regule el deber del Estado. Y con respecto a lo demás, reemplazar el Estado por nación, valóralos, espérate, me perdí, se me enredó un poquito, que tengo todo rayado esto. Si quiere le doy la palabra. Si quiere habla usted para ordenarme un poquitito porque tengo muy desordenado. ¿Se ofrece la palabra?
Bien, voy a entonces a explicar nuestra... sí, nosotros quisimos hacernos cargo de... Diputada Marzán, ¿quieres? Sí. Es que el problema mío es que rayo mucho los textos y después me confundo. Lo otro importante y que tiene relación con el detalle y la descripción que se hace de los pueblos que se reconocen, nosotros tuvimos a un profesor que hizo una exposición clarísima, que al poner nosotros el detalle de los pueblos originarios, podemos cometer el error de dejar afuera alguno, ya salvo que pusiéramos entre otros. Eso es básicamente... alude a no hacer la descripción con respecto a lo que se está aludiendo. Bien. Diputada Santibáñez. Gracias, presidente. A través suyo o directamente a usted. Al no tener su propuesta, es más difícil comparado, pero sí veo, y no sé si el resto de los de la comisión, que acá está estipulado, todos los pueblos en lo que plantea la diputada Marzán están descritos. Yo creo que eso la hace... Porque no, a menos que repitieran lo que usted propone, presidente, al no tener papel escrito. No, voy a explicar mi indicación. Mi indicación también comparte el principio de no enumerarlos, sino más bien hacer referencia, la referencia a los pueblos indígenas. A mí la verdad es que me gusta más la expresión originarios, pero efectivamente el vocablo que se suele usar es indígena. De hecho, el Ministerio de Pueblos Indígenas, pero durante mucho tiempo se usó la expresión pueblo originario. ¿Por qué volvimos a indígena? No lo recuerdo. Pero nosotros la indicación al primer inciso, porque las dos indicaciones son sustitutivas, es decir, reemplazan el proyecto en los términos originales. La indicación presentada por mí y otros parlamentarios, por mí, el borrador delante, para que no se espante, lo que quiere hacer es reconocer la preexistencia, es decir, hacer mención expresa a la preexistencia, al carácter multicultural de la nación y a los derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas. Me hace presente mi asesor que la razón por la que pusimos la expresión persona indígena es porque hay personas indígenas. ¿Cuál es el fundamento de esto? ¿Cuáles son los antecedentes de texto? Son iniciativas constitucionales que ya están presentadas, también una reforma constitucional que en su momento presentó la presidenta Bachelet al respecto, que las van a traer. En el segundo inciso se parece mucho al presentado por la diputada Marzán. De hecho, yo voy a suprimir desde ya en mi indicación la expresión de los órganos del Estado, y derechamente vamos a dejar el Estado, porque me parece que es más concordante. Y sí hacemos mención, a propósito del mandato al legislador, primero que no se trata de una ley de quórum calificado, es decir, una ley simple común. Esa es una diferencia respecto a la indicación de la diputada Marzán. Y en segundo lugar, que tiene un mandato específico, que es la protección de las tierras y derechos de agua de las personas y comunidades indígenas. Bien. Diputada Marzán. Otro cambio que es una frase que cambia un concepto. También en la indicación nosotros reemplazamos derechos territoriales por derechos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derechos territoriales son los derechos del Estado sobre la tierra. En cambio, cuando se habla de derechos sobre la tierra, es un término que se utiliza más en relación a la historia y lo ancestral de los pueblos. De hecho, en la legislación argentina, por ejemplo, se utiliza. Eso también quería, con respecto al inciso 2, presidente. Gracias. Bien. ¿Se ofrece la palabra? Bien, vamos a ver cómo resolvemos esta votación. Es que estoy viendo si se pueden... Yo le pediría a la diputada Marzán si nos puede volver a explicar su primer inciso. ¿El primero? Sí. Con respecto a, básicamente, en el primero, acá se detalla, se hace claro, dice la raíz de pueblo original como el mapuche, aymara, rapanui, hace una descripción de los distintos pueblos. Claro, y la idea es que al hacer la descripción, y esto lo tomo en referencia a una exposición, lo que contaba adelante, de un profesor que nosotros tuvimos, que decía que cuando tú entras en el detalle de lo que estás legislando, se puede cometer el error de dejar alguno fuera, algún pueblo, comunidad indígena, en fin.
Entonces, es mejor, salvo que uno pusiera al final de esto, entre otros. Pero a mí me parece que hacer el detalle encierra mucho mejor como está, por lo menos en la propuesta que estoy haciendo yo. Eso es básicamente, presidente. Pero su propuesta, igual que la mía, no enumera. No. Por eso, está bien. Sí. La biblioteca no enumera, ninguna de las dos enumera. Perdón, no Ninguna digo, de las dos. salvo, claro, que decían, no es poner etcétera tampoco, que es un término que además no suena bonito para estar legislando, salvo que pusiéramos entre otros. Claro, pero la idea de la descripción puede también dejar fuera en ese detalle a alguna comunidad y herir susceptibilidad. Yo creo que es mejor dejarlo de manera global protegida. Gracias. Matías. Bien, presidente. Por su intermedio, la cuestión de la enumeración taxativa o no, o sea, si es una enumeración cerrada o no cerrada, tiene efectos prácticos. Por ejemplo, en la Ley de Desarrollo Indígena, actualmente vigente, existe una enumeración que es abierta, o sea, no es taxativa en el sentido de que por su redacción uno entiende que son ejemplos, que está mencionando. A pesar de ello, ha sido necesario modificar la Ley de Desarrollo Indígena para efectos de incorporar en esa lista abierta a, por ejemplo, el pueblo de Aguita. Actualmente está en tramitación la incorporación del pueblo Chango. Entonces, el hecho de que la lista no sea taxativa o esté abierta en su redacción no significa en la práctica que eso no vaya a requerir un cambio, una intervención legislativa. Y esto es más complejo en una intervención del constituyente de derivado, como en este caso, porque además estamos interviniendo una parte de la Constitución que tiene 2/3 de quórum. Entonces, enumerar, aunque sea en forma abierta, puede tener esa complejidad. Y respecto a la cuestión entre la diferencia entre tierra y territorio, desde el punto de vista del derecho internacional, derechos territoriales abarca la tierra y los derechos políticos que se asocian a el reconocimiento del derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Entonces, son contenidos distintos. La tierra está más cerca de la idea que tenemos en el derecho civil de tierra, ¿cierto?, como propiedad, y derechos territoriales es más abarcativo, ¿no? Tiene que ver con esta idea que ya se plasma en el Convenio 169, de que la tierra, en el caso de los pueblos indígenas, incorpora su hábitat, ¿no? Y la relación que ellos mantienen, la relación especial que mantienen con sus territorios, con su hábitat, con el ecosistema, con los recursos naturales, etcétera, etcétera, y que está incorporado aquí en los acuerdos completos cuando habla de el reconocimiento de la relación especial que conservan con sus tierras y territorios. Gracias, Matías. Yo les propongo lo siguiente. Como es una reforma compleja, les propongo que siga abierto el plazo de indicaciones y que lo vamos a poner en tabla hasta el día previo de la puesta en tabla, para que podamos tener comparados todos ese mismo día, hasta el mediodía del día anterior a la puesta en tabla. O sea, y esto es la próxima semana. Sí, es complejo. Entonces, vamos a dejar la aprobada en general y vamos a pasar a la siguiente, que parece que es más simple, si le parece, para que no sigamos en esta. Pero, Flor, breve, por favor. Observando las dos indicaciones, la de Carolina y la de Marcelo, siento que se puede hacer una fusión y convertirla en una sola. No sé si es procedente. Yo supongo que veamos ahora, a continuación, la letra D, la del boletín 7208-07. 7208-07. Bien, la votamos en general y luego procedemos a las indicaciones, a leer la indicación igual que la anterior, ¿les parece? Esta moción es al artículo 2 de la Constitución. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Bernales. A favor. Diputada Marzán. A favor. Diputada Santibáñez. A favor. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. Unánime presente. Unánime en general. Acá tenemos dos indicaciones, lo que la secretaria que
lectura a las indicaciones. Aquí tenemos dos indicaciones, le voy a pedir a la secretaria que dé lectura a las indicaciones, a ver si esta la podemos resolver y si no utilizamos el mismo procedimiento. Por favor, secretaria. Ya, hay dos indicaciones sustitutivas. Una de la diputada Marzán, que es para agregar un inciso al artículo 2 del siguiente tenor. El Estado reconoce, respeta y preserva la diversidad idiomática verbal y no verbal constituida por las lenguas españolas, castellanas y las propias de los pueblos originarios que habitan dentro del territorio de Chile. Hay una indicación sustitutiva del diputado Díaz del siguiente tenor. Para agregar también un nuevo inciso segundo y uno tercero al artículo 2 de la Constitución, del siguiente tenor. El idioma castellano y aquellos que sean propios de los pueblos originarios que habitan el territorio de Chile constituyen parte del patrimonio cultural de la nación. Es deber del Estado promover el respeto y la preservación de estos idiomas. Esto sin acento. Ya. Ah, no, está bien, está bien. Está bien. Y hay una, ¿la diputada Marzán la leyó? ¿La diputada Marzán la leyó? Sí, la ¿Sí? leí. Ah, ya. Han sido leídas. Diputada Marzán, le ofrezco la palabra para explicar su... En el caso de... espérame, tengo que leer, disculpen, por la lengua española. En el caso de la inclusión del concepto verbal y no verbal, por ejemplo, alude a la expresión de la lengua castellana y propias de los pueblos originarios, ¿ya? Que tienen también el tema que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. Entonces, de habla en mayor o menor grado. Eso es básicamente la incorporación de esa frase en esta indicación. Diputado Sí, Alarcón. Cuando hablas de verbal y no verbal, también te refieres al lenguaje corporal, que se parece al lenguaje de señas de alguna manera. Ya, pero es un lenguaje corporal. Pero es un lenguaje corporal. Diputado Alarcón, ¿terminó? Pero eso es la pregunta. Es Bien, pregunta. diputada Santibáñez. A través suyo, presidente, tengo la sensación que la propuesta es buena, diputada Marzán. Podríamos mejorarla así con la especificación del verbal y no verbal. Por un tema de ley, digamos, porque es un tema frágil. No es fácil esto, pero es buena la propuesta, creo yo. Pero hay que especificarla. Bien, voy a explicar yo mi propia indicación. Yo tenía una discusión ayer con mi asesor jurídico. Yo creo que la denominación oficial de la lengua castellana es castellana, no es español castellano, hasta donde yo recuerdo, es castellano. Y si estoy equivocado, que me corrijan, pero hasta donde yo sé es lengua castellana o idioma castellano, pero el idioma español es una denominación práctica, no es la denominación original. Y no existe la denominación español-castellano. Ese es mi conocimiento. Veo que varios asienten en la calle, así que no está tan perdido. Nosotros tratamos de conciliar lo que aquí se discutió respecto del reconocimiento de la oficialidad, que implica, que tiene otra connotación y otras complejidades. Y por tanto lo que quisimos hacer es reconocerlo como parte del patrimonio cultural de la nación y establecer un deber de promoción y respeto y preservación por parte del Estado. Nos parece que es la forma en que la Constitución lo hace en otros artículos y otros capítulos. La duda que tengo respecto de la indicación de la diputada Marzán son los verbos. Preserva, respeto y preserva, porque no hay mandato, da por sentado que eso se hace. Entonces yo creo que eso no se hace. Yo creo que los holandeses preservan más el idioma de los yaganes que nosotros. Si no me equivoco, los holandeses o los daneses. Sí, presidente, sí. Tiene toda la razón y yo creo que podría ser el Estado deberá reconocer, respetar y preservar la diversidad idiomática, sí. Bien, entonces yo no sé si les parece que en este caso pudiésemos hacer un mix, si alguien tiene una opinión, la biblioteca también está autorizada a hablar de esta sesión, entre
el inciso primero de la propuesta nuestra y la propuesta de la diputada Marzán. Podría ser así, voy a hacer una propuesta, si no también lo dejamos pendiente, nos quedan 14 minutos de sesión. El idioma castellano y aquellas que sean propios de los pueblos originarios que habitan el territorio de Chile constituyen parte del patrimonio cultural de la nación. Inciso primero. Inciso segundo, el Estado, es deber del Estado reconocer, es deber del Estado respetar y preservar la diversidad idiomática. Yo tengo dudas con el no verbal, no entiendo muy bien. Pero es que vamos a repetir. Es deber del Estado respetar y preservar la diversidad idiomática. Es que está arriba. Está arriba. Es deber del Estado respetar y preservar la diversidad idiomática, verbal y no verbal, de estos idiomas, tendría que ser. ¿Sí? Una fusión, pero requiero la aprobación de la diputada Marzán. ¿La biblioteca tiene algún comentario que hacer? No. Presidente, nosotros habríamos incluido el tema no verbal básicamente porque tiene que ver con el lenguaje corporal, tiene que ver con los ritos, con la forma de comunicarse que no necesariamente es la que tenemos nosotros en lo urbano, que es mucho de palabra y de texto. Hay otro tipo de comunicaciones que también hablan y conectan y comunican entre los distintos pueblos o comunidades indígenas y que no necesariamente tiene que ser con la palabra. Entonces, no sé si habría que detallarlo. A mí me parece que es importante incorporarlo. A lo mejor habría que hacerle una redacción nueva, no sé qué opina usted, pero porque claramente la forma de comunicación que tenemos en ese aspecto, sobre todo lo que tiene que ver con lo ritual, alude mucho a lo no verbal. Entonces eso era básicamente la intención de integrarlo, pero... Sí, sin perjuicio de que puede quedar ad referéndum, o sea, para una segunda revisión yo voy a proponer, a ver si avanzamos, una indicación, o sea, un mix. Sería, el primero, el idioma castellano y aquellos que sean propios de los pueblos originarios que habitan el territorio de Chile constituyen parte del patrimonio cultural de la nación. Es deber del Estado respetar y preservar la diversidad idiomática, verbal y no verbal de estos idiomas. Diputada Santibáñez. Esa es su propuesta modificada y fusionada con lo que acaba de leer de Carolina Marzán, ¿verdad? Sí. De la diputada. Lo felicito. Muchas gracias, presidente. ¿Habría acuerdo? Lo ponemos en... Constituidas por... ¿No? Bien. El verbal y no verbal lo vamos a dejar. Verbal y no verbal, sí. Como inciso segundo. Como inciso segundo. Constituidas por la lengua española, eso ya está. No, eso claro. Es deber del Estado respetar y preservar la diversidad idiomática, verbal y no verbal, de estos idiomas. Punto. Diputado. No, de estos pueblos. De estos pueblos tendría que ser. De los propios no sería... Pero antes de cómo quedaría... Diputado Alarcón, sí, tiene la palabra. Sí, la palabra promover también siento que podría caber en alguna manera, aparte del respetar, preservar, promover. Eso. Dentro del territorio de Chile está bien. Eso está bien ya. Eso está bien. Es deber del Estado respetar, preservar y promover la diversidad idiomática, verbal y no verbal. Hasta ahí nomás, porque lo otro yo creo que ya está recogido. Pedro, por favor. La sensación, perdón, en los casos en que en los contextos culturales en que se ha tratado de preservar ciertas particularidades idiomáticas de ciertas regiones, estoy pensando en Cataluña, País Vasco, en España, se usa la expresión lengua, la lengua catalana, la lengua gallega. Sí, lengua se puede usar. Entonces, creo que es en reemplazo de la expresión verbal y no verbal, creo que la lengua, lenguaje es una expresión que es más comprensiva y que atina mejor en el fondo en lo que se busca proteger, que no solamente es
el idioma, ¿no es cierto?, sino que son todas las particularidades culturales que rodean el idioma, dentro de lo cual está también las expresiones culturales a través que se vehiculan, ¿no es cierto?, a través de ese idioma. Bien, entonces voy acogiendo lo que nos dice Pedro, voy a proponer una nueva indicación, una nueva redacción del inciso segundo. Es deber del Estado reconocer, preservar y promover la diversidad idiomática de estas lenguas. Matías. Una sola precisión en términos de vocabulario. Idiomático se refiere a aquello que es peculiar a cierto idioma o lengua, ¿no? En general se refiere a ciertas construcciones lingüísticas que no se entienden por el solo sentido del semántico, ¿no? Entonces es mucho más amplio lo que creo que el legislador aquí está queriendo decir. Entonces, por ejemplo, aquí estaba viendo en el diccionario de la Real Academia, dicho generalmente de una expresión lingüística que posee un significado no deducible de los elementos que la componen. Eso es idiomático. Entonces, me parece que no es eso lo que están apuntando. Buena acotación. Es deber del Estado respetar, promover. Entonces, a ver. Es que ya está dicho en el anterior. Si yo, sí. Ya, entonces me voy devolviendo a mi indicación. Voy de vuelta rápidamente a la mía. Diputada Marisela Santibáñez. La propuesta acá, con varios asesores de los mismos diputados que están sentados, la propuesta es deber del Estado reconocer y preservar y promover la diversidad lingüística. Me están soplando. Verbal y no verbal. Bien, solo de que la nación. El reconocer ya está hecho en el inciso anterior. Entonces, a ver, cántenos de nuevo la... Lo va a leer acá el caballero. Venga, présteme para acá. A donde usted quiera. Rápido, Juan, que 7 minutos para terminar. Ahí sí. Ya, es deber del Estado reconocer, preservar y promover. No, porque ya está hecho. Ya, es deber del Estado respetar, preservar y promover la diversidad lingüística, verbal y no verbal de la nación. Bien. ¿Les parece? Bien, entonces en votación la indicación 2.0. ¿Ya? El mix. Oye, esto no obsta, como en esta comisión tenemos nuestras reglas particulares y ha funcionado bien, a que si alguien madura y tiene un juicio distinto hasta que no se despache el informe, al menos a mí me parece razonable que el legislador pueda revisar y repensar y dar vuelta a las cosas. Ese por lo menos es mi criterio. ¿Ya? Ya. Bien. Sé que no es muy ortodoxo, pero funciona. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Bernales. Diputada Carolina Marzán. Diputada Marisela Santibáñez. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. 5 a favor, 1 abstención. Aprobado. Bien. Aprobado en particular. Ad referéndum. Vamos a pasar al E, o sea, al boletín 7181-07, sobre el patrimonio, el boletín 7181, que modifica el 1925 de la Constitución. 7181. Exacto. Bien, este está relacionado con la protección del patrimonio natural y cultural. Creo que es bien atingente a lo que vamos a discutir. Votación en general primero. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Bernales. Diputado Altolu. Se abstiene.
Estamos general. hablando En general, ya, en general. ya se abstiene. Diputada Carolina Marzán. Diputada Santibáñez. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. 6 a favor, 1 abstención. Aprobado en general. Aquí hay una indicación, ¿no? Nuestra. No. No tengo nada. Nosotros ¿Lo leo? hemos... Para Sí, ver si léalo, lo probamos sí, en particular, no sé. El artículo 19 modifica el numeral 25 del artículo 19 de la Constitución, agregándole un inciso final del siguiente tenor. Es deber primordial del Estado proteger y resguardar el patrimonio cultural y natural de la nación. A ver, yo iba a presentar una indicación, pero parece que no alcanzamos, porque aquí yo lo que quería era asimilar un poquito nuestra legislación al derecho comparado latinoamericano. Y la verdad es que, por lo que veo, si no recuerdo mal, esto se parece bastante a la forma en que está redactado en la Constitución argentina. La Constitución peruana lo desarrolla mucho más. Yo no creo que estemos en condiciones de... Pero creo que es un buen marco para la discusión del patrimonio que vamos a tener. Es que los peruanos tienen... Curiosamente los mexicanos no lo tienen consagrado constitucionalmente, pero sí legalmente, y los peruanos sí. Por tanto, a mí me parece este proyecto. Bien, votación en particular. Diputado Alarcón. A favor. Un segundo, ¿dónde está ubicado el 19 número? 20, eso no me tengo duda. 25. En la libertad de crear y difundir las artes. La ubicación no me Sí, convence. a mí tampoco. Mira, son las 10:18. Yo creo que mejor revisémoslo. El número 25 por esto. No, se le agrega un inciso final. Agrega un inciso final. Y yo creo que no es la ubicación No, voy a pertinente. revisar. Yo lo voy a revisar. Si les parece, vamos a revisarlo y llegamos con una respuesta más la próxima semana. ¿Les parece? Sí. Bien. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión... diputada Marzán... no, hay un punto que la diputada Marzán planteó que necesito recabar el acuerdo de la sala de la comisión. Sí. Diputada, escúcheme un Sí, segundito. La diputada solo- Marzán propuso... ¿Lo quiere reiterar? No, solo hacer una acotación con es deber primordial del Estado. No sé, creo que los deberes son tales y al ponerle primordial, esa es la percepción que tengo yo, se establece como una jerarquía de deberes. Entonces yo siento que ya es deber del Estado, ya está contemplado como tal. Eso era solamente, presidente. Gracias. Los vamos a poner en tabla, estos proyectos, para el próximo miércoles. Por tanto, las indicaciones hasta el martes a las 12 del mediodía, ¿sí? ¿Le parece? No ahora, porque no la vamos a hacer en 10 minutos. Pero sí, está para el lunes, Sí, por favor, brevemente. Ya, brevemente, que yo al principio de la sesión propuse hacer un homenaje al dramaturgo chileno Alejandro Sieveking, autor, entre muchísimas otras obras de teatro, de La Remolienda, que es un clásico y que, como decía al comienzo de la comisión, o sea, de la sesión, es uno de los textos, si no el más llevado a escena, no solamente por compañías profesionales, sino que además en los colegios es una delicia de texto, de puesta en escena, en fin. Entonces yo propuse hacerle un homenaje, hay que obviamente contactarlo, yo me propongo para hacer toda esa gestión, si les parece, y saber por intermedio del presidente si están de acuerdo. Lo que la diputada Marzán está proponiendo es que la comisión solicite al régimen interno que la Cámara le rinda un homenaje, como lo hicimos con Margot Yola en su oportunidad. ¿Habría acuerdo sobre el tema? Se acuerda, diputada Santibáñez. Presidente, a través suyo, a esta comisión yo pedí a la mesa brindar un homenaje a los 40 años de Sol y Lluvia, a propósito y qué bueno que los tiene en este momento. Pero si no se permite, porque creo que es desde los 50 años los homenajes que se pueden hacer en la sala. Lo hablaba algo así con el secretario. Creo que como comisión podríamos hacerlo, ¿no?
yo podría encargarme, como va que me dé el espacio en la próxima comisión, de Ya, entregarle parece como súper- comisión, si están de acuerdo. ¿Le parece? Entregarle, no, pero es que se cumplieron los 40 años de Sol y Lluvia y Amaro Labra es parte de nuestro, como un reconocimiento, si es que están todos de acuerdo, si no lo hago de manera personal, No, no, pero no, me de parecía acuerdo, que de era acuerdo. Lo hacemos al comienzo fino. de la sesión del día lunes. Bien. Matías. Presidente, por su intermedio, solo respecto de la cuestión que quedó pendiente sobre la posición de la propuesta del boletín 7181, el artículo 19 es un artículo sobre los derechos constitucionales, y la Constitución tiene otras partes donde habla de los deberes, en particular en el capítulo 1 sobre base de la institucionalidad, y el artículo 3 habla de el artículo 2 habla de los emblemas nacionales, la bandera nacional, el himno nacional. Es el mejor ubicado. De hecho, creo que el proyecto de nueva constitución de la presidenta Bachelet, que fue ingresado al final de su mandato y que incorporó los acuerdos en alguna medida, los acuerdos del proceso de consulta, lo incorporaba ahí. Yo tenía dudas sobre la ubicación, no sabía eso, pero tenía. Intuía, no soy tan bacheletista, tenía, viste, el pálpito. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta, le agradezco a la biblioteca.